el Evangelio de Marcos. Marcos 2, ¿cierto? ¿Lo encontró? Cuando lo encuentra me dice amén, o lo encontré, o aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer. Dice, esta es la versión Reina Valera, ¿cierto? Sí, sí. No, esa misma Reina Valera no. Reina Valera, yo también acá estoy con Reina Valera. Existen hartas traducciones, ¿cierto? Usted sabe que existen hartas traducciones. Y la traducción en español, la que siempre nosotros hemos tenido, o la más antigua, es la versión de Reina Valera, ¿cierto? La versión de Reina Valera. Y aquí está la NBI también, ¿cierto? Nos pone nuestra hermana aquí. Y así como eso también está la Biblia de las Américas, que es una de las que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque se dice que la Reina Valera, con cuando se tradujo, los escritos que tenían para traducirla, eran los escritos que hasta ese entonces se habían encontrado, ¿cierto? Pero después apareció la Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas, cuando se tradujo, es un poquito más en el tema escritural, digamos, es un poquito más certera. ¿Por qué? No que sea mejor, pero para estudio es mejor, porque de la manera literal en que está escrita, es como se tradujo de textos que se encontraron, textos nuevos, que se encontraron que eran más antiguos de los textos que se tradujo la versión Reina Valera, ¿ya? Entonces algunos teólogos dicen que es mejor. Y la NBI que ponía mi hermana adelante, que es una de las que hoy día se conoce mucho, es porque tiene un lenguaje actual y también no pierde el enfoque de lo que la Biblia dice, pero para estudio, literalmente, no sirve mucho. Sirve para que el oyente pueda leerla y entender el mensaje en sí. ¿Amén? Bueno, vamos a leer nomás desde Reina Valera. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron, poquitos dice, muchos, ¿cierto? De manera que ya no caían, que ya no cabían, no caían, no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba, ¿qué dice que les predicaba? La palabra. Interesante eso. Luego le voy a explicar por qué es interesante. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús lo malo que estaban haciendo tirar el techo, eso dice, ¿no? No, no dice eso. Dice al ver ¿qué? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, de los que siempre hay en muchas partes. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ignoraban que él también era Dios, ¿cierto? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que caminaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué camináis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Déjeme orar un segundo. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Dios. Pedimos que tú uses nuestros labios para predicarla, para ser fiel a ella, Señor, para que podamos sacar lecciones de esta palabra que puedan servir a nuestra vida, Señor, que todo lo que digamos y hagamos en este lugar de tu palabra, podamos salir de este lugar a practicarla y poder vivirla, Dios. Como dijo alguien una vez, el sermón no termina cuando termina el mensaje, sino que termina cuando nosotros practicamos el mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Lo que leíamos acá es cuando Jesús sana a un paralítico, ¿cierto? Todos sabemos que es un paralítico, ¿cierto? Alguien que está paralizado, ¿cierto? Ya sea de sus piernas, hay gente que está paralizada de brazos, hay gente que está paralizada de partes de su cuerpo. Y yo quiero añadirle algo para nuestros tiempos. Yo sé que el Señor puede levantar un paralítico si así lo quiere. Él puede volver a hacerlo. Pero también yo creo que para estos tiempos Dios puede sanar a un paralítico del alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe qué? De repente nosotros vivimos parálisis emocionales o parálisis en nuestra alma, en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, ¿sabe qué? Pareciera que nosotros cuando decidimos hacer algo o cuando queremos hacer algo, después no lo hacemos. Se ha tomado con gente que dice: no, ¿saben qué? Me gustaría hacer tal cosa, no, voy a hacer esto. El fin de semana sí. No, vamos a hacer tal cosa. Pero luego pareciera que sufrimos una parálisis y que lo que íbamos a hacer ya no lo queremos hacer. O muchas veces en nuestra área emocional hay parálisis. ¿Sabe qué? Sufrimos algo o pasamos cualquier cosa que después estamos paralíticos de nuestra alma y ya no queremos avanzar en algo. Por ejemplo, hay cristianos que se desmotivan y después ya no quieren avanzar en las cosas de Dios. Ese es un paralítico espiritual, ¿cierto? En nuestra vida muchas veces nos trataron mal, nos dañaron, sufrimos cosas que después nosotros decimos muchas veces: no, ¿sabe qué? Yo ya no me vuelvo a enamorar. ¿Y por qué no me vuelvo a enamorar? Porque hubo un parálisis en nuestra área emocional. ¿Se da cuenta que no existen solamente los paralíticos físicamente que no pueden movilizarse de un lugar a otro? Pero aquí en la palabra que vamos a compartir era un paralítico que no podía moverse físicamente. Era un paralítico que había estado quizás mucho tiempo siendo paralítico. Pero a mí me llama la atención algunas cosas de acá que quiero que las compartamos y sacar una pequeña enseñanza para nuestra vida. Antes de todo quiero decirle algo y enseñarle algo. Dice: entró otra vez, en el versículo 1, a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Sabe qué? En otro evangelio dice que cada vez que Jesús iba a Capernaum, dice que él fue, en otro evangelio dice, a su ciudad. Es interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos saben dónde nació Jesús?
en Belén, ¿cierto? En un establo, ¿cierto? Pero dice que eso pertenecía ¿a dónde? A Nazaret. Por eso algunos le decían Jesús de Nazaret, ¿cierto? Pero Jesús, cuando empezó a hacer su ministerio, ¿sabe lo que dijo él? Dijo en una oportunidad, nadie es profeta en su tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando incluso se tocó a Natanael, al discípulo de él, bueno, no siendo discípulo en ese entonces, después se convirtió en un discípulo, pero cuando un discípulo de él le fue a invitar a Natanael para conocer a Jesús, que habían hallado al Mesías, ¿sabe lo que dijo Natanael cuando supo que era de Nazaret? ¿Y podrá salir algo bueno de ahí? Porque se conocía que era una ciudad pequeña, y era una ciudad donde probablemente nada bueno salía de ahí. ¿Y se imagina de dónde sacó el Señor al Mesías? De un lugar que quizás para muchos era menospreciado, de una ciudad que para muchos no era importante. ¿Sabe cómo conocían a Jesús de Nazaret? Como el hijo del carpintero. Nunca le vieron como el Mesías. Nunca le vieron la grandeza espiritual que él tenía. Dice la Biblia que en una oportunidad Jesús tenía 12 años cuando fueron al templo y se les perdió a sus padres. Se les perdió a José y a María. ¿Y sabe dónde lo hallaron? Dice. Lo hallaron conversando con la gente sabia del pueblo en el templo. Gente del Sanedrín probablemente. Y que ellos se maravillaban al escuchar a un pequeño de 12 años cómo hablaba la palabra, como él ya era prácticamente muy docto en la escritura. Él llamaba la atención. Pero en Nazaret, no. Por eso Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? ¿Sabes qué? En tu tierra probablemente nadie te valore. Tu entorno, tus padres probablemente te sigan viendo como tal persona, como los catalogan muchas veces. Pero ¿sabe qué? Para Dios eres importante. Tú para Dios eres importante. Y si es necesario Dios sacarte de tu ciudad, Dios te va a sacar para hacer lo que Dios tiene que hacer contigo. A Jesús lo sacó y lo llevó a Capernaum, y dice, el mismo Jesús dijo que Capernaum era su ciudad. ¿Y sabe por qué? Fue la ciudad donde más milagros hizo el Señor. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Porque había mucha fe. Había fe. ¿Sabe qué? El Señor lo que le encanta para moverse, a hacer milagros, para hacer algo, es cuando en un lugar hay ¿qué? Hay fe. Hay fe. Donde hay incredulidad, el Señor no se mueve. No se mueve el Señor cuando hay incredulidad. En una oportunidad, dice la Biblia que sus discípulos estaban echando fuera un demonio. Y en esta ocasión, dice que ellos trataban y no pudieron. Y tuvo que llegar el Señor. ¿Y sabe lo que les dijo a sus discípulos? Les dijo, incrédulos, este género no sale sino con oración y ayuno, dice Reina Valera. Quiero enseñarle una pequeña cosa. No quiero que se confunda ni cualquier cosa, pero en el original no aparece la palabra en el escrito ayuno. Dice solamente, este género no sale sino con oración. Y el traductor acá le puso y ayuno. ¿Sabe por qué? No contradice el texto. No daña el texto, no daña la idea principal. Pero él lo añadió, ¿sabe por qué? Porque el ayuno, dice la Biblia, que ¿para qué es? Es para estar en comunión con Él. ¿Se recuerda una oportunidad que los discípulos cuando estaban con Jesús,
le dijeron a algunos, tus discípulos comen y beben. ¿Y sabe qué? Los discípulos de Juan ayunaban. Lo que le estaban diciendo a él, ¿sabe qué? Pareciera que los discípulos de Juan eran más espirituales. Y los discípulos tuyos, Jesús, son comedores y bebedores. Eso le estaban diciendo, le estaban reclamando. ¿Y sabe lo que contestó el Señor? ¿Sabe qué? Mis discípulos no ayunan porque están de fiesta. ¿Quién ayuna cuando está de fiesta? ¿Quién cuando está de cumpleaños se le ocurre ayunar y no comer nada de lo que se le tiene preparado? Nadie. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba dando la idea, ¿sabe qué? El que ellos estaban de fiesta es porque el Mesías estaba en la tierra. El Hijo de Dios estaba con ellos. No tenían necesidad de ayunar. ¿Por qué? Por eso Jesús dijo, después ayunarán, cuando Él se fuera. Porque el ayunar es estar en comunión más con el Padre, estar más cercano a Él. El ayuno no es como muchas veces a nosotros se nos ha enseñado que el ayuno es para pedirle algo al Señor. No, no es una manda. El ayuno no es para nosotros estar padeciendo de hambre, haciendo un sacrificio para que el Señor nos responda a lo que nosotros queremos pedirle. No, no es así. El ayuno, ¿sabe lo que es? Es estar en comunión con el Padre. Es apartar, ¿sabe qué? No voy a comer. ¿Para qué? Para estar en más comunión con el Padre. Porque el Padre dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerdan en el desierto cuando lo fue a tentar Satanás? Eso le dijo al Señor. Y era para estar en comunión más con el Padre. Para eso es el ayuno. ¿Cierto? Entre paréntesis de lo que le estaba diciendo. Bueno, entonces nos daña el texto, como volvemos al tema principal, nos daña el texto que le dijeron, este género no sale sino con oración y ayuno, porque el ayuno es estar más cercano a Dios. Y cuando estamos más cercanos a Dios, ¿qué pasa? Le creemos más. ¿Sí o no que cuando estamos cercanos a Él pareciera que creemos más? Pero cuando nos empezamos a alejar, que aparecen las dificultades, y nosotros decimos, el Señor me dejó solo, el Señor ya se fue, aquí estoy solo. ¿Y ahora quién podrá ayudar? ¿Cierto? Y aparece no aparece el Shaolin. Entonces, en esa oportunidad dice, este género, cuando estaban echando un demonio, este género, primero les dijo incrédulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Por mucho tiempo, alguna gente ha enseñado y dice, no, es que ese demonio era muy fuerte, entonces había que estar en oración y en ayuno para que ese demonio pudiera salir. No se refiere a eso. No se refiere a como muchas veces a nosotros nos han enseñado. La Biblia, ¿qué dice? Que para echar fuera demonios hay que estar obviamente siendo discípulo del Señor, pero dice que basta con el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se contradeciría la Biblia si acá el autor estuviera diciendo, este género, este tipo de demonio sale con oración y ayuno. O sea, a este demonio especial. No, basta el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que sale con oración y ayuno? Lo que Jesús declaró antes. ¿Qué declaró antes? Le dijo a sus discípulos incrédulos. Incrédulos. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? La incredulidad. Eso es lo que sale, no el demonio. Jesús estaba hablando de la incredulidad. Por eso yo le decía, ¿sabe qué? Cuando usted y yo estamos en comunión con el Padre, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo ayunamos, cuando usted y yo nos apartamos del pecado, nos apartamos para el Señor, empieza a crecer la fe. Empieza a crecer la fe. Es imposible que no crezca la fe si estamos en comunión con Él. Pero cuando no estamos en comunión con Él aparece la incredulidad. Dejamos de creer. Dejamos de creer que Dios está con nosotros. Dejamos de creer que Dios puede sanarnos. Dejamos de creer que Dios puede libertarnos. Dejamos de creer que Dios pueda quitar nuestra parálisis. Cualquiera sea. Amén. Estamos acá, ¿cierto? No nos hemos ido. Y aquí yo quiero decirle, ¿sabe qué? En Capernaum había mucha fe. Por eso Jesús llegó a decir que era su ciudad donde más milagro hizo. Porque la gente creyó. Porque la gente creía. La gente iba a escuchar al Señor como lo que Él era. El rabí, el maestro. El que podía algo enseñarles de Dios
Y muchos de sus discípulos sabían que Él era Dios. Entonces no se acercaron como la gente en Nazaret. Nos acercaron a cuestionar, ¿qué tiene para decir el hijo del carpintero? ¿Qué tiene para decir este que hace muebles simplemente? Que hace cositas de madera. No, el Señor era el Señor. Pero no le reconocieron, no le valoraron en Nazaret. Pero en Capernaum sí. Y ahí Dios, Jesús, hizo mucho milagros. Y en esta oportunidad, dice la Biblia que Él estaba, que supieron que llegó a Capernaum. ¿Y qué pasó en la casa? ¿Se llenó? De un momento a otro se llenó. ¿Sabe qué? Porque cuando está Jesús en un lugar, se empieza a llenar. Cuando Jesús está en un lugar, se empieza a llenar. La gente empieza a venir porque sabe que está Jesús. Porque sabe que puede ser sano. Porque sabe que Dios algo puede hacer. Se empieza a llenar. Una iglesia que crece es porque está Jesús. Una iglesia que avanza es porque Dios está ahí. Es porque Dios está ahí. Y Dios quiere que avancemos. Dios quiere que vamos avanzando. Amén. A medida que esté el Señor, va a avanzar. Vamos a avanzar, vamos a ir creciendo como ya lo hemos hecho. Partimos con muy poco, hoy día somos muchos. ¿Por qué digo esto? No vanagloriándonos, ¿sabe por qué? Porque yo le he pedido siempre al Señor, Señor, yo quiero que tú estés. Yo quiero que tú seas el centro de todo. No queremos vanagloriarnos de nada. Amén. Y por eso quiero enseñarle esta palabra. Dice que Jesús cuando entró dijo que ya no cabía nadie ni a la puerta. O sea, estaba repleto el lugar. Y dice, y les predicaba ¿qué? La palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo que llena y lo que hace que Jesús esté en un lugar es cuando su palabra es predicada fielmente. No como hoy día usted ve en internet. ¿Sabe lo que vemos en internet? Líderes supuestamente espirituales que parece que son coach. Un coach que anima solamente, dale, todo va a estar bien, el Señor te va a solucionar todo. No, hay veces que el Señor no va a solucionar todo. Hay veces que van a haber cosas tristes. Pero el Señor las permite para que crezcamos. No todo a veces va a estar bien. Los discípulos cuando Jesús les dijo, vayan al otro lado, en la barca, dice que en medio de la barca, en medio de la mar, ¿cierto? No en medio de la barca, los discípulos mejor estaban en la orilla, no en medio de la barca. Pero los discípulos en la barca, dice, cuando estaban a la mitad del mar, dice que hubo mucha tempestad. Mucha tempestad. Y dice que el Señor apareció caminando sobre el mar. Y en otra oportunidad nos mandó y el Señor estaba en la barca durmiendo. Y los discípulos con la tormenta tuvieron miedo. Yo siempre digo esto, ¿sabe qué? Los discípulos, la mayoría eran pescadores. Y con miedo. Es porque no era una tormenta común. Era algo que los descolocó. Pero el Señor estaba ahí en la barca, durmiendo. Hay muchas veces que el Señor va a estar en tu barca, va a estar en tu vida, y las cosas no van a estar bien, van a haber tormentas. Y esas tormentas, el Señor también está. A veces, como decía, no todo va a estar bien. Pero hay que tener la confianza que Jesús está en nuestra barca. Amén. Él está. Él está. Qué importante es, como decía la palabra acá, que Jesús predicaba la palabra. El Señor no hacía charlas motivacionales. No hacía eso. El Señor no hacía una reunión comunitaria para decir, ¿sabe qué? Vamos a organizar esto, vamos a hacer esto. No. Él predicaba la palabra. Porque Él estaba convencido y sabía que lo único que podía acercar a los hijos de Dios al Padre era la palabra. Era la palabra. Su palabra. Por eso tenemos que ser fiel a su palabra. Por eso es que tenemos que predicar su palabra. Por eso es que tenemos que interpretar bien su palabra. Para que la gente sea restaurada. Para que la palabra pueda hacer algo en nuestras vidas. Porque por medio de la palabra es que Él liberta. Por medio de la palabra Él restaura. La palabra es la que contiene las promesas para poder ser afianzado en Dios. Amén. Y Él predicaba la palabra.
dice que vinieron a él trayendo un paralítico. Y que aquí es donde yo quiero centrarme. Dice que eran 4 que traían un paralítico. Me imagino yo que cada uno de un extremo, ¿cierto? Las camas en ese entonces, cuando usted ha visto, pareciera que eran como estas camillas cuando sacan a los futbolistas o a alguien de un lugar, pero que no son rígidas, pareciera que tienen un palo a un lado y otro palo a otro, y al medio así como tipo una sábana, ¿cierto? Entonces tomaron probablemente cada uno de un extremo de cada palo, porque dice la Biblia que eran 4, ¿cierto? Y qué importante que esos 4, ¿saben lo que hicieron? Cuando llegaron, porque supieron que estaba Jesús, dice que llegaron donde estaba Jesús, en la casa, pero estaba lleno. Estaba hasta las puertas, dice. Y me imagino que no se podía pasar. Y Jesús, me imagino yo, en el centro, acá, hablando, y la gente toda agolpada ahí, ¿cierto? Como cuando usted va a una parte y están todos, ya no cabe nadie más, ¿cierto? Y el más chico se la perdió porque está al medio de repente y está como así, ¿cierto? Moviéndose. Probablemente esa era la escena. Y llegaron estos 4 hombres con el paralítico. Porque se enteraron que ahí estaba Jesús. Y era tal la fe de estos que creían que este paralítico podía ser sano, ¿cierto? O si no, no hubieran ido. Usted no estaría acá si no creyera que Dios le va a hablar, si Dios tiene una palabra para usted. Usted está acá porque cree. Amén. Y entonces, dice que llegaron y estaba todo lleno. Y como estaba todo lleno, se devolvieron para su casa, dice, y dijeron, ya otro día traemos a este paralítico porque está la reunión llena. ¿Eso hicieron? No, ¿cierto? ¿Qué empezaron a hacer? Dice que empezaron a sentir el techo. El techo. Yo me imagino a Jesús ahí en medio, cuando de repente empieza a caer de arriba algo del techo, y Jesús empieza a mirar, empieza a ver, y parece que me parece aquí, al ver la Biblia, que se detuvo el mensaje. ¿Cierto? Dice que Jesús estaba enseñando la palabra, pero cuando empezaron a llegar estos con el paralítico, parece que Jesús paró el mensaje. Porque después lo único que se torna a hablar acá es de lo que pasó con el paralítico. Y empiezan a romper el techo, y cuando empiezan a romper el techo, empiezan a bajar. Hasta que aparece alguien en una sábana. Y me imagino yo que los otros saltarían para abajo, no lo sé. Estoy especulando, ¿cierto? O se quedaron arriba del techo y bajaron con algo al paralítico. ¿Cierto? No especifica la Biblia si se quedaron arriba o no. Pero lo que sí especifica es que ellos bajaron, rompieron y bajaron al paralítico. Para ponérselo enfrente a Jesús. Para llamar la atención de Jesús. Hicieron algo fuera de lo común. Siempre que alguien hizo fuera algo fuera de lo común, el Señor siempre le sana. No quedó el Señor sin hacer nada. Nada. Todas las palabras, las historias que aparecen, donde enfermos, donde gente se acercó a Jesús, Jesús siempre se detuvo. Siempre llamaron la atención del Señor. Y el Señor siempre hizo algo. Amén. Así que si usted hace algo por el Señor, si usted llega a este lugar, el Señor siempre va a darle una respuesta. Si usted se acerca al Señor, siempre el Señor va a tener una respuesta para usted. Siempre. Siempre. Amén. Entonces le bajaron, dice. Y al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿Qué dice el versículo 5? Al ver Jesús, la fe de ellos. ¡Qué increíble! La gloria sea Él, aquel que tiene el poder.
sea